Saludos amigos, saludos amigos. Conocí a una española que murió en los años 90 con casi 100 años y que me comentó que el mundo no era real, que lo que había aprendido en esta vida es que el mundo es completamente ilusorio. Me contó su vida, su experiencia y fue algo alucinante. Pues resulta que esta mujer en el año 1908 en Barcelona, cuando ella era niña, todavía no había escuelas. Las escuelas no existían y te daban educación monjas y curas en las parroquias. Las escuelas para los chavales empezaron en 1910. Hasta entonces no había escuelas y lo más alucinante, el 90% de la población española o el 80% era completamente analfabeta. Nadie sabía leer ni escribir en 1900. Y lo más curioso es que la sociedad estaba mantenida soberanamente por la ingeniería social que hacía posible que todo el mundo trabajara en la agricultura y nada más que la agricultura, porque la industria empezó en 1850, pero no se estaba industrializando España todavía, o a un paso muy lento, o los obreros eran muy poca gente. El grueso de la población vivía en el campo y trabajaba en el campo y era completamente analfabeta. Pero esto no es lo mejor, no es lo mejor. Las calles de las ciudades eran para los burgueses, las calles de las ciudades. Y la gente humilde tenía que ir por las alcantarillas. Tenían que ir por las alcantarillas, entraban por una boca de alcantarilla, salían por otra. Y esto también ocurría de una manera determinante en Francia también, que por eso el metro de Francia es tan famoso, ¿no? Porque la gente vivía en las alcantarillas, los que no tenían casa, ¿no? Porque esta es otra, la vivienda. En España la gente vivía en cuevas en el siglo XIX, era muy poca gente la que tenía viviendas y los trabajadores del campo vivían en barracones y casi todo el mundo era trabajador del campo. La gente que tenía casas era muy pequeña la cantidad, muy exigua. Es curioso, ¿no? Porque ha sido una costumbre burguesa poderse comprar una casa, poder tener vivienda y todo esto a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque es que realmente antes la gente dormía al raso. En el siglo XIX y en el siglo XV había un montón de personas sin hogar, pero era lo normal, y viviendo en cuevas y viviendo en barracones los trabajadores del campo, ¿no? Y luego las calles urbanizadas eran para los burgueses. En 1908 en Barcelona, si tú veías a una persona de clase humilde caminar por la calle, podías denunciarlo a un guardia, porque tenían que ir por las alcantarillas. Son cosas alucinantes que nos hacen darnos cuenta de que este mundo es pura ficción. Otro ejemplo, ¿no? El libro de milagros de Melanie Rosner, ¿no? Un libro de esoterismo para despertar las conciencias. Daros cuenta que en este mundo solamente el 5% tiene un alto nivel de conciencia y el resto está atrapado en una ilusión. El 95% de los seres humanos están atrapados en un tipo de ilusión, la que sea, y solo un 5% está despierto. Bueno, pues para despertar la conciencia hay un libro que se llama Curso de Milagros de Melanie Rosner, donde se te da una serie de ejercicios para que te des cuenta de que el mundo no es real. Y uno de los ejercicios, que lo podéis practicar vosotros, es fijarse pues fijamente en una mesa. Miras a una mesa fijamente durante 15 minutos. Durante 15 minutos miras a una mesa fijamente y te darás cuenta de que la mesa se empieza a mover, de que cambia de color, que cambian las estructuras, que cambia la sensación de la materia de la mesa, y te empiezas a dar cuenta de que el mundo no es real, de que tú estás viviendo en una ilusión, ¿no? Simplemente con que fijes tu atención en un punto dado durante un tiempo bastante dilatado, pues puedes comprobar cómo la realidad va desapareciendo, ¿no?
va siendo de otra manera y va cobrando otros aspectos pues que son verdaderamente decepcionantes y algunas veces tenebrosos y algunas veces macabros y algunas veces puedes darte cuenta de que estás rayando en la locura si sigues con tu experimento psicológico, ¿no? Porque no estamos hechos para el despertar de la conciencia, sino para vivir de manera aborregada. Otro aspecto interesante, ¿no?, de que este mundo no es real. Las deidades son energías. Las deidades no es más que una energía con la que te conectas, ¿no? Y Cristo es la energía crística de compasión, y Buda es la energía budista de unión, y Kali es la energía calística de destrucción, y también Ishtar pues es la energía de la pasión y de la guerra y de la batalla, ¿no? Marte también es el dios de la guerra. Entonces todos son energías, las deidades son energías y tú te conectas con las energías, que no es más que un aspecto de tu alma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el aspecto de tu alma es un aspecto de ti mismo que quiere llegar a conocerse. ¿Por quién? Por Dios. Un aspecto de ti que quiere llegar a conocerse por Dios, porque a la base el mundo no es real y todo lo que existe es Dios y todo lo que existe es una emanación de Dios, y entonces para que Dios reine en este mundo tiene que diluirse el sistema tridimensional y materialista de la sociedad capitalista, del dinero, los lujos y los excesos, y tiene que llegar una pura espiritualidad que solo puede alcanzarse por medio de la pobreza. Esto entra dentro del plan de Dios. Nuestro mundo tiene que desaparecer, nuestro mundo de lujos y de excesos y de bienes materiales tienen que desaparecer, porque solamente puede quedar el espíritu. El reino del espíritu es lo único que puede solventar los problemas de este mundo. Para llegar al reino del espíritu tiene que desaparecer el reino material. Otro ítem o otro aspecto de que el mundo no es real es que si veis las fotos de las personas antiguas, pues tienen cara de personas antiguas. Las fotos de personas del siglo XIX tienen caras de personas del siglo XIX. Y las fotos que han recogido lo que son la fisicidad de muchas personas, pues te das cuenta de que la fisicidad de muchas personas, y contrastándola con sus años, pues es como muy extraña y muy diferente a la persona que somos nosotros, ¿no? O sea, que es que realmente parece como si nos estuvieran poniendo una película de lo que son las personas del pasado, ¿no? Como si nunca hubieran jamás existido. Pero es que si luego ves cuadros de personas del pasado, reyes, reinas, príncipes, su fisicidad es tan distinta a la nuestra que es como si nos hubieran puesto una película de personas del pasado que a lo mejor han existido, pero en nuestro mundo ilusorio, y que todo puede ser creado, todo puede ser creado, no puede responder a la realidad quizás. Y esto es un aspecto muy interesante, ¿no?, que destruye todo lo que son los conceptos históricos, que probablemente haya una base de irrealidad en todo lo que hemos aprendido, y en todo lo que hemos aprendido y estudiado puede que haya una base de irrealidad y que no se corresponda con certeza con los contrastes que tengan que ver con la veracidad de la historia, ¿no? Pero si ya simplemente nos damos cuenta que en la fisicidad de las personas del siglo XIX hay una diferencia abismal con las del siglo XX y XXI, luego recurrimos a visitar alguna pinacoteca y vemos cuadros de personas del siglo XVI, del siglo XV, y no tienen nada que ver. Y si os dais cuenta, si veis los vídeos de la Segunda Guerra Mundial en Italia, os quedáis estupefactos, porque la altura de los seres humanos en esa época era de 1,50, 1,55. Y si veis los vídeos de los italianos luchando en la Segunda Guerra Mundial, lo que veis son enanitos.
no medía uno más de unos 50 o unos 60. Los alemanes, que eran auténticos gigantes, medían en esa época unos 70. Tenemos, por ejemplo, lo podéis ver, Maximiliano, el emperador de México, pues medía 1,35, 1,25. La gente era muy pequeña de estatura en el siglo XX. Hemos ido creciendo cada generación, entre 15 o 20 centímetros cada generación hemos ido creciendo. Pero esto quiere decir que, pues eso, que Maximiliano, el emperador de México, medía 1,35, ¿no? Pero es que era la estatura media de la época, y por eso a lo mejor, no sé si podréis a lo mejor ver algún ancianito que es muy bajito y tal, no sé qué, pues a lo mejor ese ancianito era el más alto de su época. Era el más alto de su época porque la gente medía 1,5 metros en España en 1928, pero es que las mujeres medían 1,35, 1,25. Y claro, estas cosas, cuando las explicas, la gente dice, el mundo no es real. El mundo no es real. Bueno, pues a lo mejor el mundo no es real,